¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan al techo? Como si hablaras y no sucediera nada, como si intentaras alcanzar un cielo bronceado con palabras cansadas. Muchos cristianos viven exactamente así. Oran, pero no sienten la presencia. Piden, pero no perciben una respuesta. Y con el tiempo, oran menos. O siguen orando solo por obligación, hasta que la oración se convierte en un ritual vacío, hecho con prisa, sin alma, sin rumbo. Quizás conoces bien esta sensación, pero la Biblia revela un secreto precioso que puede cambiarlo todo. No estamos llamados a orar solos. En Romanos 8, Pablo nos recuerda que ni siquiera sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Esto cambia por completo nuestra perspectiva. La oración no es una tarea, es un encuentro. No es una actuación, es un diálogo asistido por el mismo Espíritu de Dios. Y cuando invitamos al Espíritu antes de orar, algo sucede. Nuestra alma se aquieta, nuestras palabras fluyen con más verdad e incluso el silencio cobra significado. Hoy quiero acompañarte en 8 fundamentos que pueden transformar tu vida de oración. No son fórmulas, son principios bíblicos que te llevan a una comunión más íntima, profunda y constante con Dios. Hablaremos del ejemplo de Jesús, del papel del Espíritu, de las distracciones que te desvían, de la diferencia entre orar y repetir, y de cómo regresar a la esencia de la oración como un espacio de entrega, no de afán religioso. Si este viaje ya ha empezado a tocar algo en tu interior, deja un comentario y cuéntanos cómo va tu vida de oración. Comparte este video con alguien que también lo necesite. Y si aún no eres parte del canal, suscríbete para seguir caminando con nosotros, porque a veces, todo lo que se necesita para que la oración resurja es una simple invitación. Espíritu Santo, ora conmigo. Una de las mayores distorsiones que se ha formado en la imaginación cristiana moderna es la idea de que la oración es un recurso para tiempos de crisis, como si fuera el extintor colgado en la pared de la vida que solo se rompe en caso de emergencia. La mayoría de la gente ora con más intensidad cuando algo duele, cuando algo aprieta, cuando algo se rompe. Y sí, Dios nos escucha en esos momentos. Pero si la oración solo ocurre en la desesperación, algo muy esencial está fuera de lugar. En 1 Tesalonicenses, las 5:17, Pablo nos da un mandato simple pero profundamente revolucionario: orad sin cesar. No se refiere a estar de rodillas las 24 horas del día, sino a cultivar una conciencia permanente de la presencia de Dios, una vida conectada. Orar sin cesar es como respirar continuamente, en silencio, invisible para el mundo exterior, pero vital para el alma. Esto significa que la oración no es un evento en la agenda espiritual del día, es el latido de la fe. Cuando dejamos de orar, nuestra intimidad con Dios comienza a desmoronarse, incluso si exteriormente todo parece intacto. Recuerdo una historia que contó una misionera que visitaba a ancianos olvidados en residencias. Una vez le preguntó a una mujer de casi 90 años cómo era su rutina de oración. La mujer respondió: hija, ya no rezo como antes, con largas palabras ni de rodillas, pero desde que me despierto hasta que me duermo, le hablo a Jesús como si respirara. Eso me impactó. Porque no se trataba de un ritual, se trataba de presencia, y de presencia continua. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, una comunión que no depende de las emergencias, sino de las relaciones. Una fe que no ora solo cuando está en peligro, sino que ora porque reconoce que está viva, porque entiende que sin oración el alma se seca. Y cuando se invita al Espíritu Santo a formar parte de esto, transforma la rutina en adoración, el silencio en escucha y la repetición en vida. Así que quizás la pregunta de hoy no sea ¿has estado orando? Sino ¿con qué frecuencia tu corazón se vuelve a Dios como un suspiro? Porque la oración diaria no es un extra espiritual, es lo que mantiene tu alma latiendo en la frecuencia del cielo. A veces actuamos como si la oración fuera solo para los débiles, como si fuera un recurso para quienes no tienen otra salida, una señal de una dependencia casi vergonzosa. Y sí, en cierto modo, es dependencia, pero es una dependencia santa y vital, una que incluso el propio Hijo de Dios abrazó con reverencia y frecuencia. Cuando observamos la vida de Jesús,
No vemos a un líder apresurado corriendo de una multitud a otra acumulando resultados. Vemos a un hombre lleno del Espíritu que, aun siendo Dios, se tomaba tiempo para orar y no era esporádico, era constante. Marcos 1:35 nos presenta una escena que debería conmovernos e inspirarnos. Muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar solitario, donde oró. Observen los detalles. Todavía estaba oscuro, antes del amanecer, solo en un lugar apartado. Jesús acababa de ministrar a multitudes, sanar a los enfermos y liberar a los oprimidos. Estaba en plena actividad, pero no permitió que el cansancio ni las agendas apretadas reemplazaran la comunión con el Padre. Aquí es donde muchos tropezamos. La vida es plena, el tiempo es corto y las presiones son muchas. Y poco a poco, la oración empieza a quedar relegada a un segundo plano, hasta que desaparece por completo de nuestra rutina. Lo que olvidamos es que Jesús, aún con su naturaleza divina, eligió depender del Padre en la oración. Oró antes de tomar decisiones importantes. Oró antes de obrar milagros. Oró antes de ir a la cruz. La oración no fue una pausa en la misión, fue el combustible de la misión. Imagine a un cirujano altamente capacitado que aún revisa sus procedimientos antes de cada operación. Lo hace no porque dude de su capacidad, sino porque conoce la gravedad de lo que hace. Ese era Jesús. Conocía al Padre, tenía plena autoridad y aún así oraba, porque la oración no es señal de debilidad, es señal de alineación. Si Cristo mismo vivió en oración, ¿quiénes somos nosotros para intentar vivir sin ella? Si Él, el Santo, buscó al Padre con insistencia, con intimidad, con lágrimas, ¿cómo podemos nosotros, tan frágiles, tan distraídos, imaginar que podemos caminar sin detenernos a escuchar, sin arrodillarnos para rendirnos, sin buscar discernir? Seguir a Jesús es más que simplemente aprender sus enseñanzas, es imitar sus hábitos, y ningún hábito fue tan constante en su vida como la oración. ¿Cuántas veces has intentado orar y en medio de tus palabras has sentido que te hablabas a ti mismo, como si tus frases volaran por los aires, sin peso, sin vida e incontestables? Esto le sucede a más gente de la que crees. No siempre se debe a la falta de fe, sino a menudo a la falta de compañerismo con el Espíritu, porque la verdad es que no fuimos creados para orar solos. La oración nunca fue diseñada para ser una actividad puramente humana. Es una respuesta a la presencia divina. Y es por eso que, sin el Espíritu Santo, nuestras oraciones se convierten en monólogos, largos o cortos, sinceros o formales, pero monólogos al fin y al cabo. En Romanos, las 8:26-27, Pablo escribe algo profundamente revelador. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No dice que nos quedemos sin palabras, sino que no sabemos orar.com, Urán. Y ahí es donde entra el Espíritu, nos ayuda no solo a hablar, sino a sentir, discernir, ir más allá de las palabras y tocar el corazón de Dios. Él no es solo un traductor celestial, Él es el vínculo vivo entre nuestras limitaciones y la perfecta voluntad del Padre. En recuerdo la notable situación de una joven que, tras perder trágicamente a su padre, entró en un período de oración en el que ya no podía decir nada. Se arrodillaba todos los días, pero solo lloraba durante semanas, hasta que un día dijo: me di cuenta de que Él estaba allí, incluso en mi silencio. Era como si el Espíritu orara por mí. Y Él llevaba un traje, porque la oración no es solo lo que decimos con la boca, es lo que el Espíritu intercede por nuestras almas. Cuando no invitamos al Espíritu Santo a guiarnos, corremos el riesgo de convertir la oración en un discurso vacío, donde hablamos mucho, pero escuchamos poco, donde pedimos mucho, pero damos poco. Pero cuando el Espíritu viene, invierte esta lógica, nos enseña a escuchar, nos muestra lo que el Padre está haciendo, nos inspira a pedir según la voluntad de Dios y no según nuestra propia ansiedad. Así que, antes de orar, aprende a hacer algo sencillo y poderoso. Detente un momento, cierra los ojos y di con sinceridad: Espíritu Santo, ora conmigo. No es una fórmula mágica, es entrega. Y es esta entrega la que transforma el monólogo en comunión viva. ¿Alguna vez has empezado a orar con sinceridad y de repente te has dado cuenta de que estabas pensando
en la lista de la compra, el correo electrónico sin responder o el mensaje que olvidaste enviar. Esto nos pasa a casi todos. No es falta de amor a Dios, es el reflejo de una mente sobrecargada, inmersa en constantes estímulos. Vivimos en una época donde el silencio escasea, la prisa es rutina y la presencia siempre está dividida. Y en este escenario, orar profundamente se convierte en un gran desafío. La distracción se ha convertido en uno de los mayores enemigos de la oración. En Jesús lo sabía. En Mateo 6:6 dijo: pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Esta instrucción va mucho más allá del espacio físico. Jesús habla de una actitud interior: cerrar la puerta. No es solo cerrar la puerta de tu habitación, sino cerrar las puertas de tu alma, al silenciar las notificaciones internas, los pensamientos desenfrenados, las voces discretas. Él sabía que la oración no surge en el ruido, florece en lo secreto, donde solo tú y Dios están verdaderamente presentes. Hoy en día, muchas personas se sienten frustradas porque creen que su vida de oración está muerta, cuando en realidad simplemente se ve ahogada por el ruido. No es que Dios no escuche, es solo que quizás tú no puedas oír, porque tu corazón late demasiado rápido, está demasiado dividido, demasiado inquieto. La oración requiere tiempo, pero también requiere concentración, y la concentración es una decisión que comienza incluso antes de orar. Un pastor me contó una vez que antes de orar guardaba su celular en otra habitación, apagaba las luces y encendía solo una vela. No porque fuera un ritual sagrado, sino porque decía: necesito mostrarle a mi cuerpo y a mi mente que este momento le pertenece solo a Dios. Era su forma de cerrar la puerta, porque la profundidad en la oración rara vez surge de la improvisación. Se cultiva con intención. Y aquí está la cuestión: el Espíritu Santo no compite con el caos, no grita para ser escuchado, susurra, nos guía con dulzura. Y si queremos experimentar una oración real y viva, llena de su presencia, necesitamos reaprender a guardar silencio, tanto por dentro como por fuera. Necesitamos darle espacio al Espíritu para que obre. Eso significa, a veces, comenzar la oración no hablando, sino escuchando, respirando hondo, poniéndolo todo en el altar y diciendo: Espíritu Santo, aquieta mi corazón, cierra las puertas que he dejado abiertas. Porque no es la cantidad de palabras lo que transforma la oración, es la calidad de la presencia. Y la presencia solo se manifiesta donde hay verdadero espacio. Muchos cristianos conocen el texto de Efesios 6, donde Pablo describe la armadura espiritual, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Pero pocos comprenden que esta armadura no termina con la espada. Pablo concluye la lista con algo vital: orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica. Efesios 6 y 18. Esto no es un añadido, es la condición que activa todo lo anterior. Es como si dijera: la armadura está completa, pero sin oración es inerte. Es la oración la que conecta al soldado con el comandante. Imaginen a un soldado en el campo de batalla, armado de pies a cabeza, pero con la radio apagada. Puede que esté listo, entrenado, decidido, pero si no escucha la voz del general, actuará basándose en suposiciones. Y las suposiciones en el ámbito espiritual pueden ser fatales. Esto es exactamente lo que sucede cuando ignoramos la oración en el Espíritu. Puede que conozcamos la Biblia, asistamos a los servicios religiosos, hablemos el idioma cristiano, pero si no oramos en conexión con el Espíritu de Dios, avanzamos sin rumbo. Orar en el Espíritu es diferente a orar solo con palabras. Es más que seguir una lista de peticiones. Es conectar con el corazón de Dios, dejar que el Espíritu nos guíe, que nos revele lo que escapa a nuestra lógica. Y esta oración tiene una característica: no siempre es cómoda. A veces, el Espíritu nos lleva a orar por cosas que no estaban en nuestros planes. Nos lleva a interceder por alguien que ni siquiera conocemos, o nos confronta en silencio, incluso antes de que pronunciemos una palabra. Un intercesor experimentado dijo una vez: solo empecé a comprender el poder de la oración cuando dejé de decidir por quién orar y cómo orar, y comencé a preguntarle al Espíritu: ¿qué quieres hacer en mí hoy? Ese es el secreto. Orar en el Espíritu no es solo hablar con Dios, es dejarse moldear por Él,
en medio de la conversación. Por lo tanto, al ponernos la armadura espiritual, no la consideremos estática. Se activa mediante la oración viva, guiadau y insistemki. La oración en el Espíritu es el aliento que mueve al guerrero de Dios, ni sin ella, incluso bien armado, el soldado permanece vulnerable. Orar en el Espíritu es guerrear con precisión, es luchar con dirección, es mantenerse firme, incluso en los días malos, porque no luchamos solos. Estamos conectados con el comandante que ya ha vencido. ¿Cuántas veces has pensado que tu oración no era lo suficientemente buena? Quizás te has sorprendido comparando tu forma de orar con la de otra persona. Has pensado que no tienes las palabras adecuadas, que no sabes organizar bien tus pensamientos, que no oras con amabilidad. Esta mentalidad ha paralizado a miles de cristianos, porque sin darse cuenta, muchos han convertido la oración en un escenario para una actuación, cuando siempre ha sido un lugar de entrega. Dios nunca pidió belleza, pidió verdad. En el Salmo 51:17, David G. declara entre lágrimas, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. No estaba presentando un argumento teológico, estaba exponiendo un alma herida que sabía que el único lenguaje que conmueve el cielo es la sinceridad. Dios resiste el orgullo, pero se inclina ante el sonido de un corazón desnudo, desenmascarado, sin guión. En una visita al hospital escuché a un hombre orar de la manera más sencilla posible. Dijo, Señor, no sé orar bien, pero tú lo sabes todo. Solo quiero que estés aquí, conmigo. Eso me destrozó. No había técnica, había entrega, y el cielo se inclina ante ese tipo de oración, porque Dios no escucha la estructura de la oración. Él escucha el tono del corazón. Es el orgullo el que nos hace pensar que debemos dar una buena impresión para que Dios nos escuche. Pero el Espíritu Santo no obra según los méritos humanos. Obra donde hay humildad y donde hay verdad. A veces, las oraciones más poderosas no se hacen con largas palabras, sino con suspiros sinceros, con confesiones frágiles, con lágrimas en los ojos y rodillas dobladas, incluso cuando no sale la voz. Esto es la rendición en dejar de intentar controlar incluso la forma en que le hablamos a Dios. Es soltar las apariencias. Es dejar de intentar impresionar y empezar a rendirse. Es decir, Espíritu Santo, ni siquiera sé qué pedir hoy, pero estoy aquí. Guíame, examíname, ayúdame. Cuando se da esta clase de rendición, la oración deja de ser una obligación espiritual y se convierte en un encuentro redentor. No necesitas mejorar tu forma de orar. Necesitas dejar espacio para que el Espíritu ore a través de ti. Porque Dios no responde a las acciones, responde a los corazones quebrantados. Hay una gran diferencia entre orar y simplemente rezar. Mucha gente habla con Dios como si estuviera completando una lista de tareas, agradecen, piden, cierran, pero sienten que nada ha sucedido, porque a pesar de las palabras, el corazón permanece distante. Es como una conversación mecánica entre dos personas que ya no se miran a los ojos. El lenguaje es religioso, pero la relación es fría, y ahí es donde el Espíritu Santo se vuelve absolutamente esencial. No solo nos ayuda a orar, sino que transforma la oración en una intimidad viva. En Juan, las 2:26 de la tarde, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que había dicho. Esta promesa no se refería solo a la comprensión teológica, se refería a la cercanía. El Espíritu no es un maestro distante, es el compañero que camina con nosotros y nos conduce a la presencia del Padre. Nos enseña a escuchar, a discernir, a sentir el toque de Dios, incluso en las pausas de la oración. Piensen en un padre que enseña a su hijo a hablar. No espera que el niño pronuncie cada palabra correctamente. Se regocija en el intento, en la intención, en el cariño que desborda incluso en la confusión de sílabas. Así es el Espíritu en nosotros. Nos guía en el lenguaje de la fe, en la escucha atenta, en la entrega emocional. Y de repente, la oración deja de ser un monólogo y se convierte en un encuentro. El alma comienza a responder libremente y la voz de Dios, antes distante, comienza a sonar familiar. Una mujer me dijo una vez, antes oraba para ser escuchada, ahora oro para ser atraída más. Esta frase encierra un secreto precioso. El enfoque de la oración madura ya no se centra solo en los resultados, es la relación. Y eso
es lo que el Espíritu promueve. Nos saca del lugar de la actuación y nos lleva al lugar de la conexión. Y cuando eso sucede, la oración cambia. La forma cambia, el tiempo cambia, el alma cambia. Por lo tanto, no basta con la simple disciplina de la oración. Debemos cultivar la intimidad con el Espíritu. Solo Él puede enseñar a nuestros corazones a confiar, a abrirse, a permanecer, porque mientras el esfuerzo religioso genera repetición, la presencia del Espíritu genera conexión. Y es esta conexión la que sustenta una vida de oración que no se enfría con el tiempo, que no muere en los días difíciles. Una oración que no busca solo respuestas, sino la presencia real de Dios que responde. Mucha gente piensa que orar es algo que hacemos en momentos específicos del día, como si cumpliéramos con un deber sagrado. Pero orar en el Espíritu va mucho más allá de horarios y fórmulas. Significa vivir en un estado continuo de sensibilidad y alineación con la voluntad de Dios. Significa dejar que el Espíritu Santo nos guíe, no solo en nuestras palabras, sino también en nuestras decisiones, sentimientos y elecciones diarias. Significa llevar la oración más allá del dormitorio, hasta convertirla en un estilo de vida. Gálatas 5:25 dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Esto no es una sugerencia, es un llamado. Pablo nos dice que no tiene sentido afirmar tener el Espíritu si nuestras actitudes, pensamientos y reacciones no son moldeados por Él. Orar en el Espíritu, entonces, es más que un tiempo devocional. Es un estilo de vida. Es despertar con un corazón dispuesto a escuchar, pasar el día receptivo a la caricia del cielo y acostarse con el alma en paz, sabiendo que hemos andado conforme al Espíritu. Imagina una brújula, no inventa el norte, simplemente revela la dirección que siempre ha estado ahí. El Espíritu Santo hace lo mismo con nosotros. No nos fuerza, nos señala, no nos obliga, nos guía. Y quienes aprenden a vivir en oración constante, guiados por el Espíritu, comienzan a tomar decisiones con más claridad, a hablar con más sabiduría y a amar con más profundidad, porque esta oración deja de ser solo una petición y se convierte en una transformación. Conocí a un hombre sencillo del campo que dijo, no solo oro con la boca, oro con mis pasos. Él comprendió que la oración en el Espíritu no termina con él. Amén. Continúa en la forma en que tratamos a los demás, en la forma en que escuchamos, perdonamos y servimos. Orar en el Espíritu es vivir como quien sabe que Dios no solo está en el cielo, sino que mora, nos guía y habla en nuestro interior. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos dejar de tratar la oración como un punto de la agenda y empezar a verla como un hilo conductor que nos conecta con el cielo. El Espíritu Santo desea esto. Quiere enseñarnos a vivir con el corazón constantemente vuelto hacia el Padre, y cuando esta actitud se convierte en un hábito, la vida cambia. Porque vivir alineado con el cielo es vivir con propósito, con dirección, con paz, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Señor, hoy reconocemos que muchas veces oramos sin invitarte. Hablamos demasiado y escuchamos muy poco. Nos apresuramos con palabras memorizadas, tratando de alcanzar, cuando lo único que quieres es caminar con nosotros. Espíritu Santo, te pedimos, enséñanos a orar no como quienes cumplen un deber, sino como quienes desean respirar tu presencia. Que cada una de nuestras oraciones esté llena de verdad, guiada por ti, nutrida por tu gracia. Silencia en nosotros toda distracción, todo orgullo, todo miedo. Esto nos da un corazón que se entrega y un alma que permanece. Padre, desde hoy, que nuestra oración no sea solo lo que decimos con los labios, sino lo que vivimos con el corazón. Alinéanos con el cielo, enséñanos a buscarte, hasta que nuestra búsqueda se convierta en nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Así, este mensaje te llegó. Es hora de tomar una decisión. Suscríbete al canal ahora para seguir recibiendo contenido que profundiza tu relación con Dios. Activa la campanita para no perderte ningún devocional. Comparte este video con al menos 2 personas que necesiten reavivar su vida de oración. Propaguemos juntos esta llama de intimidad con el Espíritu Santo. La oración ya no puede ser un detalle, debe volver a ser el centro.